Muy buenos días a todas y todos. Desde la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, queremos darles la más cordial bienvenida a este segundo conversatorio del ciclo de la denuncia a la justicia, combatiendo la trata de personas en territorios indígenas y afromexicanos, que es parte del proyecto Agentes de Cambio. Este proyecto nace de una convicción muy clara que la prevención de la trata de personas y la protección de los derechos de las mujeres y niñas no puede construirse solo desde las instituciones, sino desde el territorio, desde las comunidades y desde el diálogo entre distintos sistemas de justicia. Este ciclo de conversatorios busca precisamente abrir espacios de reflexión y articulación entre justicia ordinaria y justicia comunitaria, reconociendo el pluralismo jurídico como una riqueza y no como una barrera, especialmente en contextos indígenas y afromexicanos. Queremos agradecer de manera especial la alianza con el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, el INPI, el trabajo conjunto con la Comisión Intersecretarial en materia de trata de personas y el valioso apoyo del Gobierno de Canadá, que ha hecho posible el desarrollo de este proyecto y, claro, de este espacio de diálogo. Entonces, agradecerles mucho por acompañarnos. em, y ser parte de este proceso colectivo de construcción de soluciones desde lo local para las personas. Para comenzar, tenemos el enorme placer de que nos acompañe la maestra Janet Sofía Herrera, que es directora de Derechos de las Mujeres Indígenas y Afromexicanas del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, a quien me gustaría cederle la palabra para que nos dé un mensaje de introducción. Pues muy buenos días a todas y a todos. Primeramente, pues agradecer la invitación que me hicieron. Una disculpa, ando en la calle, pero bueno, ojalá me puedan escuchar. Primeramente, pues bienvenidas, bienvenidos a este conversatorio que es bastante importante. Desde el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, coadyuvamos con diversas instituciones eh, nacionales e internacionales a fin de poder contribuir en el acceso de la justicia de las mujeres indígenas, en este caso particular de lo que hoy se comenta, y decirles, ¿no?, que es un gran reto para todas las instituciones, y en este marco de la reforma que se dio al artículo segundo de la Constitución, y en particular hablar de los derechos específicos de las mujeres indígenas, de las mujeres afroamericanas, que por primera vez en un instrumento nacional, en este caso en la Constitución de México, por primera vez aparece en el apartado de los derechos de las mujeres indígenas, de las mujeres afroamericanas, a la participación y representación política, el acceso a la tierra, al territorio, a los recursos naturales, el derecho a la educación, a la salud y otros derechos. Creo que esto es muy relevante, dado que si revisamos la Constitución, la reforma que se han hecho, no se había mencionado a las mujeres indígenas y a las mujeres afromexicanas en particular. Obviamente que este es un gran reto, porque a partir de eso hay un compromiso y un mandato de la Constitución de la elaboración de la Ley General de Derechos de los Pueblos Indígenas y Afromexicanos. Y en este caso particular se ha estado trabajando una ley general en donde precisamente aquí aparece o se contempla un libro que habla sobre los derechos de las mujeres indígenas y afromexicanas. El tema primordial o lo que están ahora en este conversatorio, el acceso a la jurisdicción del Estado y el acceso a la jurisdicción de las comunidades indígenas y también del pueblo afromexicano. Los sistemas normativos de las comunidades indígenas, obviamente cada comunidad, cada pueblo indígena tiene su propio sistema y estamos hablando de 70 pueblos indígenas y el pueblo afromexicano. O sea, hay una gran diversidad. Cada comunidad tiene su propio régimen, su propio sistema de cómo acceder a la justicia. Obviamente la jurisdicción del Estado implica que los pueblos indígenas, y en este caso las mujeres indígenas, pues puedan estar acompañadas de personas especialistas o asesoras en su lengua, con conocimiento del contexto de donde son, intérpretes, peritos, peritas, para este acompañamiento. Entonces creo
que se ha estado impulsando, pero sobre todo el gran reto para la implementación de los derechos de las mujeres indígenas afroamericanas. No me queda más que darles las gracias a todas las personas que nos acompañan y que este intercambio de saberes, de conocimientos, de experiencias, contribuye al fortalecimiento que hace cada una de las instancias que hoy están aquí presentes. Muchísimas gracias a todos y pues, buenos días. Muchísimas gracias, Janet, por tu mensaje. Siempre es un gusto que nos puedas acompañar en estos espacios, ¿no? Una aliada del proyecto desde hace muchos años. Entonces, gracias por las palabras, por el compromiso del INPI. Y bueno, antes de iniciar el diálogo, me gustaría pedirles a nuestros panelistas si por favor podrían prender su cámara para hacer una fotografía oficial de este conversatorio. Eh, igual si podemos por ahí. Perfecto. Creo que estamos. Entonces le voy a pedir a Eli, al equipo, que nos puedan ayudar a tomar la foto. Y si me pueden avisar nada más, que ya está. Entonces ustedes nos guían para no parpadear al momento. ¿Listo? Listo, Fer. Buenísimo, muchísimas gracias y de nuevo les damos la más cordial bienvenida a este conversatorio y muchísimas gracias por el mensaje, Janet. Ahora, bueno, me voy a permitir presentar brevemente a nuestras panelistas y panelistas quienes nos acompañan hoy desde distintos territorios, de distintas experiencias. Y bueno, todas son fundamentales para el espíritu del proyecto Agentes de Cambio, que como saben busca fortalecer liderazgos, capacidades locales y las respuestas comunitarias frente a la trata y a las violencias. Entonces, en primer lugar, tengo el enorme placer de presentar a Enma Azucena Sokoikik. Es mujer indígena maya Chacchiquel, directora de atención social de la Defensoría de la Mujer Indígena de Guatemala, de Mi Guatemala, con amplia experiencia en el trabajo territorial, acompañamiento comunitario y acceso a la justicia para mujeres indígenas. Muchas gracias a Susana por acompañarnos el día de hoy. Igual si pudiera saludar para que ahí, listo, que nos vayamos ubicando todas en esta sesión. También nos acompaña el día de hoy Marcela Córdoba, abogada afrocolombiana, coordinadora de la línea de justicia étnico-racial en De Justicia. Es especialista en derechos humanos, justicia étnico-racial y acompañamiento a víctimas del conflicto armado desde un enfoque interseccional. Muchísimas gracias por acompañarnos. Igual, Marcela, sí, ya te vemos. Y también tengo el gusto de presentar a Valeriana Nicolás de Manos Unidas Guerrero. Es defensora de derechos humanos y coordinadora general de la Casa de la Mujer Indígena y Afromexicana Manos Unidas, Nometepec, con amplia experiencia en acompañamiento a mujeres indígenas en contexto de violencia, también aliada de este proyecto. Muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Y tenemos el gusto de que nos acompañe Gerardo Martínez Ortega. Es abogado triqui, especialista en pluralismo jurídico y sistemas normativos indígenas. Es integrante del Centro Profesional Indígena de Asesoría, Defensa y Traducción, CEPIADET, en Oaxaca, con amplia experiencia, con amplia trayectoria en litigio estratégico, formación de operadores jurídicos y defensa de los derechos de los pueblos indígenas. Ahí vamos a Gerardo. Muchas gracias por acompañarnos en este espacio. El día de hoy tendremos una plática que va a estar dividida en tres bloques principales, ¿no? Primero vamos a ver panorama regional y retos, después mecanismos de respuesta y articulación en territorio y por último una visión hacia el futuro, ¿no? Prioridades para el pluralismo jurídico. Vamos a tener, va a ser una sesión como más una plática y la idea es que a partir de ahora, a partir de esos conversatorios se puedan generar pues más conversaciones, más alianzas, más sinergias. Entonces, para darle inicio, desde el enfoque de agentes de cambio, pues entendemos que no puede haber prevención ni acceso real a la justicia sin una articulación entre sistemas.
Por eso iniciamos con una pregunta general para todas las panelistas. Empezaré pidiendo a Azucena que nos apoye a responder desde su experiencia institucional y territorial. ¿Cuáles son los principales retos y avances en la coordinación entre sistemas de justicia estatal y sistemas de pueblos, sistemas propios de pueblos indígenas y comunidades étnicas en casos de violencia contra las mujeres? Buenos días, Sacares Conocer, Mateos Chivenco Huahue, en Villín, Enma Azucena Socoy. Buenos días nuevamente, soy Enma Azucena Socoy y ya lo hacían referencia, yo soy parte del equipo de la Defensoría de la Mujer Indígena como un mecanismo estatal. Nuestra institución fue creada como un mecanismo como resultado de la firma de los acuerdos de paz, en específico el Acuerdo de Identidad y Derecho de los Pueblos Indígenas. Dentro del Acuerdo de Identidad y Derechos de Pueblos Indígenas se hace referencia a la creación de un mecanismo para la defensa de los derechos de la mujer. La Defensoría de la Mujer Indígena es resultado de los acuerdos de paz y hoy día fuimos creadas como un acuerdo gubernativo. Nosotras estamos adscritas a la presidencia de la República de Guatemala. Somos un mecanismo de Estado y esta ha sido una oportunidad para las mujeres indígenas de ocupar un espacio dentro del Estado de Guatemala y visibilizar la realidad de las mujeres indígenas en el acceso a la justicia y desde luego en otros ámbitos donde cada una de nosotras nos desarrollamos. Es bien importante este espacio porque podemos hablar del pluralismo jurídico y cómo los derechos de las mujeres se visibilizan en este espacio. Y tenemos que visualizar el pluralismo jurídico como más que un concepto legal, una forma de entender que tenemos una riqueza de conocimientos y saberes de diferentes culturas indígenas que ancestralmente ocupamos el territorio de América Latina y desde luego aquí en Guatemala. Eh, Quiero hacer referencia también que estos saberes también son jurídicos y deben dialogarse de manera equitativa con la legislación, deben estar armonizados con la legislación ordinaria de nuestra cultura legal vigente. Y quiero hacer referencia que dentro de los avances que hoy día tenemos en Guatemala, pues hay un reconocimiento progresivo del pluralismo jurídico. Desde luego, hacer referencia, pues ahí no hay suficientes espacios formales para la coordinación, pero hay un reconocimiento progresivo del mismo, desde el mismo reconocimiento, desde luego con un escenario del cual somos respetuosas, porque nosotras queremos hacer referencia que la Defensoría acciona en función del sistema jurídico legal vigente y el espacio, tal como lo hablamos el día de ayer, que era un espacio específico desde la regulación comunitaria, donde hay una autoridad indígena que rige propiamente el modo de vida y principios filosóficos que definitivamente es necesario armonizarlo. Lo reitero, es un reconocimiento progresivo. Desde luego hoy día existe una apertura institucional para reconocer y visibilizar a los pueblos indígenas en el accionar gubernamental, respetando esa autonomía. Eh, eh, los pueblos indígenas contamos con sistemas propios, pero insuficiente el reconocimiento de nuestros pueblos, insuficiente los espacios para determinar cómo armonizamos eh, estas posibilidades, estas formas de cómo administrar la justicia, por ejemplo, de cómo desarrollar nuestras normas dentro, cómo desde el sistema jurídico oficial en Guatemala pudiéramos armonizarlo con los sistemas propios de los pueblos indígenas y las comunidades. Quiero hacer referencia también de que hay mesas de coordinación interinstitucional. En Guatemala se habla hoy día de clasificadores presupuestarios con enfoque de género y con enfoque de pueblos indígenas. Hay mecanismos de pueblos indígenas como el Futuro de Desarrollo Indígena, la Defensoría de la Mujer Indígena, la Comisión contra la Discriminación y Racismo en Guatemala. Y pues todas hemos sido un resultado del avance y del reclamo de que los pueblos indígenas, las mujeres indígenas somos sujetas de derecho. Y desde esa lógica, pues, legislar, desarrollar acciones en función del contexto de esas realidades, del modo de vida de los pueblos indígenas en Guatemala.
hay mayor sensibilidad sobre las mujeres indígenas. Hoy se habla de los derechos de las mujeres indígenas, que deben ser considerada la voz de las mujeres indígenas dentro de la toma de decisiones. Hay más claridad de qué es lo que significa la violencia y cuál es, que no debe ser normal en las mujeres indígenas. Y desde luego hacía referencia de la articulación de instancias como lo son el organismo judicial. Hoy hay una Secretaría de Pueblos Indígenas dentro del organismo judicial. Hoy hay una Secretaría de Pueblos Indígenas en el Ministerio Público. Y de alguna manera estos espacios son oportunos para poder generar esos espacios formales de los que estamos hablando, para eh, la coordinación entre el sistema de justicia estatal y sistemas propios de los pueblos indígenas. Muchas gracias. Muchas gracias, Susana, por tu experiencia, por tu aportación. Y bueno, me permito hacer la misma pregunta, la repito, a Marcela Córdoba de Justicia, que es desde la experiencia que tienen, ¿cuáles son los principales retos y avances en la coordinación entre sistemas de justicia estatal y sistemas propios de pueblos indígenas y comunidades étnicas en casos de violencia contra las mujeres? Adelante. Muchas gracias. Creo que justo dejé ahí está. Marcela, adelante. Y también vamos a pedir apoyo para la proyección de la diapositiva. Ahí no sé, Mar, si nos escuchas. Sí, los Sí. estoy escuchando, qué pena, por Listo. algún Ahora momento sí. perdí como la conectividad. No hay ningún problema, te recuperamos súper rápido. Te cedemos la palabra para esta pregunta, ¿no? Los principales retos y avances en la coordinación entre sistemas de justicia en caso perdón, casos de violencia contra las mujeres. Ay, adelante. Bueno, bueno, muchísimas gracias en primer lugar por tener esta oportunidad. Antes de responder, digamos, en la pregunta de manera específica, quisiera entrar un poco en la contextualización de lo que son los consejos comunitarios de comunidades negras en Colombia y de lo que es la justicia ancestral afrocolombiana. Entonces vamos a partir que durante la época de la trata transatlántica, personas africanas fueron secuestradas y traídas a las Américas para ser esclavizadas. En este periodo, Colombia recibió una gran cantidad de personas africanas. Durante este proceso, hasta 1851, qué pena, hasta 1851, donde se expide la Ley Colombiana de Abolición de la Esclavitud, pero que realmente inicia a tener efectos en 1852. ¿Por qué esto es importante? Porque entre 1851 hasta 1991, las poblaciones afrocolombianas quedaron en un limbo jurídico, ¿cierto? Se estableció la abolición de la esclavitud, que fue un proceso gradual, no fue un proceso, digamos, inmediato. En este proceso no hubo un reconocimiento de indemnización a las personas esclavizadas, no hubo otorgamientos de tierras, no hubo procesos educativos inmediatos que les permitieran a ellos como integrarse a las dinámicas sociales del momento, ¿no? Y esto crea todo un vacío jurídico de protección de sus derechos hasta 1991. Tampoco son reconocidos como un grupo étnico diferenciado o particularizado que poseen una cosmovisión distinta o una identidad distinta a la de la mayoría de la sociedad colombiana. Entonces, en 1991 se crea una nueva constitución en Colombia que reconoce dos factores muy importantes, y es primero la diversidad étnica y cultural del país y el pluralismo jurídico. En ese reconocimiento de la diversidad étnica y cultural del país, en ese reconocimiento de la diversidad étnica y cultural del país, se integra el artículo transicional 55 de la Constitución Política de Colombia.
en el cual la Corte dice que el el Congreso de la República en Colombia deberá crear una ley que permite el reconocimiento de la propiedad colectiva de los territorios que históricamente habían sido habitados por las poblaciones afrodescendientes, afrocolombianas en el caso particular. Y es así, digamos, como nace un poco la visión de consejos comunitarios, que nos podemos movilizar hacia la siguiente diapositiva, por favor. Bajo ese entendido, en la Constitución de 1991 y este reconocimiento se expide la Ley 70 de 1993 y el Decreto 1745 de 1995 en Colombia. Y da surgimiento a los consejos comunitarios de comunidades negras. Los reconoce entonces como las máximas autoridades administrativas dentro de sus territorios. Les otorga además unas funcionalidades y responsabilidades en temas ambientales, en temas civiles, en temas de administración de justicia, entre otras obligaciones. Aquí es importante determinar que los consejos comunitarios están conformados por una comunidad negra, que sería una agrupación de familias de ascendencia afrodescendiente que han habitado o que habitan cierto territorio y que han construido una relación especial con el territorio, que tienen una diversidad étnica y cultural que el resto de de la sociedad colombiana, ¿cierto? Entonces, así surgen los consejos comunitarios. Ellos se caracterizan porque son un órgano colectivo, está conformado por dos órganos internos. Uno es la Asamblea General, que se refiere a todas las personas que habitan ese determinado territorio, ¿cierto? A las personas de ascendencia afrodescendiente que habitan ese territorio colectivo, y la Junta de Acción Comunal, la Junta de Acción del Consejo Comunitario, que es la estructura administrativa que organiza, dirige y acompaña la defensa de los derechos de la comunidad étnica, en este caso de las comunidades negras. Algo muy particular o muy importante es que los consejos comunitarios expiden algo que ellos denominan un reglamento interno. Digamos que a nivel coloquial ellos siempre lo ven como su propia constitución. En esa constitución o reglamento interno, ellos determinan cuáles son las funciones de sus órganos, pero además qué normas regulan la vida cotidiana de esta comunidad. Y es así como se da surgimiento un poco a la justicia ancestral afrocolombiana. La siguiente diapositiva, por favor. Ok, la justicia ancestral afrocolombiana es el conjunto de normas, de autoridades, de prácticas culturales propias mediante las cuales las comunidades afrodescendientes resuelven conflictos y regulan su vida interna dentro del territorio, ¿no? Esta justicia ancestral se rige por unos principios muy importantes, y es que generalmente es oral, ¿cierto? Hay una participación colectiva, hay una participación de las personas que conforman el consejo comunitario. Las autoridades mayores, las autoridades de las comunidades juegan un rol importante dentro del proceso, y la finalidad de la justicia ancestral y de los procesos de justicia ancestral es la reparación del daño, que es una gran diferencia con la justicia ordinaria en el caso colombiano, que más allá de generar una sanción, busca como eje central la reparación de la acción o la reparación del daño que se ha generado. Y busca también la reconciliación y el control social comunitario. Digamos que los consejos comunitarios históricamente han regulado socialmente su vida y determinan como unos principios de armonías básicos para su participación, para su existencia en el territorio colectivo. Entonces, ahora sí me permitiré como responder ya de manera específica cuáles son los avances y retos que se presentan en el momento de realizar o de ejecutar la justicia ancestral afrocolombiana. Y les pediría que por favor pudiéramos tener la siguiente diapositiva. Digamos que los avances más importantes antes de 1991, los consejos comunitarios no eran reconocidos como un grupo étnico diferenciado en Colombia. Entonces, mediante la Constitución de 1991 se da ese reconocimiento
Posteriormente se expide la Ley 70 de 1993 que les confiere derechos territoriales y a la propiedad colectiva, y el decreto 1745 que inicia a regular cómo funcionan estos consejos comunitarios, ¿cierto? Un factor importante también de avance es el fortalecimiento institucional de los consejos comunitarios. Este es un proceso de defensa y de lucha de las comunidades negras en Colombia y del pueblo afrocolombiano, que se han venido fortaleciendo de manera interna, fortaleciendo a través de procesos de formación, de fortaleciendo sus escenarios de diálogos con el Estado colombiano para poder brindar ejercicios que permitan, digamos, una protección o defensa de sus derechos. Un tercer elemento es el posicionamiento en escenarios institucionales, es poder participar activamente y tener escenarios de diálogos activos con el Estado y con las instituciones del Estado. Y uno de los factores más importantes ha sido la consolidación de los principios que rigen un poco el ejercicio de la justicia ancestral afrocolombiana. Dentro de estos principios tenemos la equidad, la reparación, la memoria colectiva y la armonía comunitaria. Y de armonía con la comunidad. Podríamos pasar a la siguiente diapositiva donde explicaremos un poco más sobre cuáles son los retos. Digamos que uno de los retos más grandes es la falta de reconocimiento como una jurisdicción especial, ¿cierto? Eh, a diferencia de los pueblos indígenas, las comunidades afrocolombianas no, o sea, sus ejercicios de justicia ancestral no están reconocidas como una jurisdicción especial dentro del sistema judicial colombiano, ¿cierto? Esto genera muchísimas debilidades y genera muchísimas dificultades en los momentos de interrelación entre las autoridades de la justicia propia con la justicia ordinaria, en este caso en Colombia. Existen muchas tensiones, existe también racismo estructural y falta de enfoque diferencial. Los operadores de la justicia desconocen las formas en las que opera la justicia ancestral propia afrocolombiana, desconocen, digamos, el enfoque étnico para el relacionamiento con las poblaciones afrocolombianas, lo que constituye, digamos, un escenario de difícil articulación tanto para las comunidades negras con el Estado, específicamente con, en este caso, con la rama judicial y viceversa. Existe una tensión en cuanto a los enfoques también de la justicia. La justicia ancestral afrocolombiana se caracteriza por tener un enfoque restaurativo. Se busca restaurar el daño, se busca reparar el daño, más que tener un sistema punitivo, ¿cierto? En cambio, la justicia ordinaria tiene un sistema punitivo. Digamos que uno de los mecanismos de coerción de la justicia ordinaria es establecer una pena o una sanción para que la conducta no se vuelva, digamos, a realizar, digamos que es como el entendimiento. En el caso de la justicia ancestral afrocolombiana es, tenemos que reparar el daño que se estableció y establecer una sanción, pero que esta sanción permita que la persona que ha cometido la falta o el delito, ¿cierto?, se reintegre también socialmente, porque el objetivo principal es brindar como la armonía dentro del escenario colectivo, dentro del territorio colectivo. Y un gran reto que tenemos es el conflicto armado. La mayoría de territorios colectivos afrocolombianos están ubicados en zonas donde, no, o sea, los grupos armados están ubicados en zonas donde están establecidos estos territorios colectivos y viven realizando acciones que afectan sus ejercicios de autogobierno, ¿cierto? Sus ejercicios de autogobierno, sus ejercicios de determinación de sus propias visiones de desarrollo, sus ejercicios de justicia ancestral. Entonces, ¿qué sucede? Como están los, digamos, los grupos armados llegan a estos territorios e inician también a ejercer acciones de control sobre el territorio y sobre las acciones que suceden en los territorios. Se imponen ante las autoridades ancestrales propias de las comunidades. Eso es como un reto extremadamente grande porque en el relacionamiento con los grupos armados siempre está en riesgo la vida de las personas que establecen
o que cometen una falta comunitaria o que establecen un delito. Mientras que el objetivo principal de la justicia ancestral es lograr que haya sí una reparación del daño, que haya sí una sanción, pero que sobre todo haya una conservación de la armonía estructural del consejo comunitario o del territorio comunitario, cosa que no sucede. En muchos casos como que hemos evidenciado que existen dificultades o existe una falla dentro del territorio y el grupo armado ingresa al territorio comunitario a establecer justicia según, de acuerdo a sus normas, que terminan, que fácilmente pueden terminar en lesiones personales contra estas personas que cometen la conducta punible o incluso en homicidios. Entonces, la justicia ancestral afrocolombiana se encuentra fuertemente limitada por estos aspectos, digamos como que estos son los retos más grandes que evidenciamos dentro del ejercicio de la misma. Gracias. Muchísimas gracias y bueno, también muchas gracias por esta introducción al contexto. Creo que nos ayuda a aterrizar, ¿no? Un poco más cuáles son estas otras realidades y que creo que va a enriquecer mucho el diálogo en general en los siguientes bloques. Entonces, muchas gracias. Ahora le voy a ceder la palabra a Valeriana Nicolás de Manos Unidas Guerrero. Igual va a ser esta pregunta desde la experiencia que tienen, ¿cuáles son los principales retos y avances en la coordinación entre sistemas de justicias, particularmente en casos de violencia contra las mujeres? Adelante y muchas gracias. Gracias, estimada Fer, compañeras. Bueno, hablando o abordando la coordinación que se tiene desde el sistema de justicia formal, por así decirlo, en coordinación con el sistema de justicia comunitaria, debemos reconocer primero, pues, que las comunidades han traído desde, como lo decía quien me antecedió, desde tiempos ancestrales una forma de organizarse en el tema de justicia en, en el país, bueno, digo, desde leyes internacionales, de instrumentos internacionales, ha reconocido la forma de organización y de autodeterminación de comunidades y pueblos indígenas. Pero también yo creo que es importante también decirlo como esta coordinación pues se ha visto también permeada por muchos obstáculos, ¿no? Desde esta forma también de las comunidades de administrar, procurar justicia, sobre todo enfocando al tema de mujeres indígenas en los territorios comunitarios ha existido y sigue existiendo, por ejemplo, la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias, que trae todo un enfoque también de justicia comunitaria, pero también hay un reto bien grande y que digo, que ha avanzado, que ha caminado. Es, por ejemplo, cómo se empiezan a incluir a estos consejos comunitarios a mujeres y eso ha sido un logro muy importante porque también es importante decirlo, ¿no? La visión y la perspectiva también comunitaria en el tema de administrar o procurar justicia pues también, ¿no? Está también, falta también de muchos, no solamente la cuestión cultural, sino también desde una perspectiva de género, de un enfoque interseccional y de un enfoque antirracista, ¿no? Entonces, yo creo que también esa ha sido la otra parte del reconocimiento. Recientemente ha habido una reforma muy importante al segundo constitucional que da un reconocimiento especial a la forma de organizarse de los pueblos y comunidades indígenas y también trae un remarque muy importante en el tema de cómo acceder y garantizar una vida libre de violencia hacia las mujeres, pero más hacia las mujeres indígenas y afromexicanas. Yo creo que ese es un avance significativo de reconocer también estas instancias comunitarias que también, que son, y siempre lo he dicho, son el primer puente o los primeros respondientes para el tema de violencia contra las mujeres y es bien importante establecer esta coordinación pensando en el género, en la etnia, pero también en el territorio. Nos encontramos en un territorio multipluricultural y yo creo que la justicia también tiene que pensarse desde estos enfoques. Preguntábamos nosotras también en una investigación que estábamos haciendo
¿Cuál era el enfoque también de las instituciones formales al momento de brindar una atención a mujeres en situación de violencia o de las múltiples violencias? Y vemos que las instituciones formales también están carentes de estos enfoques, hacia la atención hacia las mujeres, porque a veces pues no se entiende estos contextos comunitarios, esta cultura, o a veces esta cultura también es como un pretexto para recriminalizar a las autoridades comunitarias cuando se les dice que desconocen de los instrumentos internacionales, de los protocolos y de todos estos mecanismos que son esenciales para brindar una atención oportuna, pero nosotros hablamos también de una atención integral y que no tiene que estar alejada de estas miradas étnicas, de estas miradas culturales, de esta perspectiva de género, de esta interseccionalidad donde entra en conjunción también esta coordinación con las autoridades comunitarias, insisto, son quienes están de primer frente, y eso es bien importante decirlo, el reconocer sus formas también, de administrar y procurar justicia es muy importante. Cómo se entrelazan estas formas de coadyuvar, pero también decirlo, cómo también se establecen esta forma o estos mecanismos de coordinación, porque ciertamente ha sido muy empírico, muy práctico, se ha buscado la forma, ¿no? En la realidad, pero no hay un mecanismo claro que diga cómo se hará esa forma de comunicación, de coordinación, pero sobre todo esta forma de reconocimiento entre un sistema y el otro, ¿no? Yo creo que esa es la otra forma también que hay que poner mucho, este a superficie este diálogo entre el sistema de justicia formal y el sistema de justicia comunitario. Y pues lejos de recriminalizar ahora sí que su actuar de las autoridades comunitarias, también es repensar cómo fortalecer. ¿Por qué? Porque son un ente importante dentro de la comunidad. Y yo creo que eso, negar su existencia, pues también es no reconocer que están haciendo un trabajo muy importante en el tejido, lo decían hace un rato y eso es bien importante, ¿no? En fortalecer y mantener también esta armonía comunitaria. Es muy importante cómo se fortalece también su actuar, ¿no? O cómo se fortalecen a estos sistemas normativos internos de las comunidades. Y eso en la práctica, pues también es un poco complejo porque no se trata de demeritar un sistema y otro, sino cómo fortalecer esos sistemas que están ahí para brindar esta atención, ¿no? Y hablamos también, por ejemplo, del sistema formal de estas barreras en el acceso y estas barreras lingüísticas, ¿no? Que ha sido otro de los problemas importantes. ¿Por qué? Porque las mujeres al momento de acceder a un sistema de justicia, digo, cada uno tiene sus complejidades, cuando hablamos de un sistema formal que tiene que ver con el idioma, que tiene que ver con las distancias geográficas, que tiene que ver con la falta de intérpretes, yo creo que esa es la otra parte también muy importante que hay que decir del por qué también en muchas de las cuestiones se llega a revictimizar también a la mujer. Y yo creo que eso es algo que no debiera pasar, pero también que es importante reconocer entre un sistema y otro. No se trata de que el sistema indígena venga a suplantar al formal o el formal al indígena. Yo creo que se trata también donde este sistema formal garantice el derecho mínimo de seguridad de las mujeres y también este derecho a la salud respetando la autonomía indígena. Pero también la otra clave es el fortalecimiento de estos sistemas que de alguna forma convergen, y que tienen un objetivo común, que es el acceso oportuno, integral de las mujeres a la justicia, que ha sido también una demanda pendiente y sigue siendo un reto sumamente importante. Tenemos leyes muy robustas, pero también cómo estas leyes se hacen del conocimiento de los juzgadores, de las juzgadoras, ya sea formal o comunitaria, cómo se aterrizan en la práctica. Yo creo que esa es la barrera que sigue permeando y que va a seguir permeando tanto en un sistema como en el otro. Yo creo que tienen cada uno tiene como formas también de valorar, pero también tiene otras formas que, pues yo creo que debieran también de repensarse. Sería eso.
Muchísimas gracias, Vale. Siempre es un gusto escucharte y creo que ahí ya estamos sacando algunos puntos que hemos visto en común, ¿no? Sobre el tema de la necesidad de armonizar, ¿no? Del reconocimiento y claridad en mecanismos. Sin más, le cedo la palabra a Gerardo Martínez, que nos acompaña desde el Centro Profesional Indígena de Asesoría, Defensa y Traducción. Igual si nos pudieras compartir desde la experiencia que tienen, cuáles son estos principales retos y avances de coordinación. Adelante. Hola, muchas gracias. Gracias por la oportunidad para estar platicando el día de hoy con ustedes. Y pues la verdad es de que tenemos bastantes, me parece a mí que, o más bien desde la posición del CEPEC y el trabajo que hemos realizado, es que hay un marco normativo eh, bastante sólido en cuanto al reconocimiento de la jurisdicción indígena y demás. Incluso tenemos eh, registrado algunas sentencias de Corte Interamericana en donde hace referencia de que cuando se trata de cuestiones que tienen que ver con comunidades indígenas y sus integrantes, pues en principio le corresponde a la comunidad indígena estar resolviendo ese tipo de situaciones. Entonces, y ha habido ha habido con insistencia llamamientos de diversos órganos de Naciones Unidas, el relator para pueblos indígenas, el mecanismo de expertos para derechos de los pueblos indígenas, han llamado en diversos documentos a los estados a seguir fortaleciendo el mecanismo de reconocimiento a la jurisdicción indígena, e incluso la compañera que me antecedió pues hablaba un poco de la reforma que se hizo al segundo constitucional, y entonces este marco permite el ejercicio de la jurisdicción indígena, por lo menos a nivel constitucional. Ahí está el derecho, ¿no? El problema se presenta cuando esta jurisdicción se ejerce, cuando esta jurisdicción se aplica, y luego hay un grado también de recepción, o más bien de recibimiento a este actuar de las comunidades indígenas en la otra jurisdicción indígena, que no siempre es como lo que debería de ocurrir en un marco del Estado de Derecho, donde las jurisdicciones se respetan y se reconocen al tú por tú. Tenemos algunos problemas, ¿no? Y entonces, un principal problema que tenemos, que tiene la disposición constitucional mexicana, es que pues que si bien por una parte reconoce la posibilidad, reconoce este derecho de las comunidades para estar resolviendo, solucionando problemas eh, que les son inherentes, lo cierto es de que los limita a una cuestión territorial, por así decirlo, porque es expresa la disposición constitucional y habla de conflictos internos, de tal manera que alguien que analiza esos temas podría estar pensando que entonces la jurisdicción debe de alcanzar únicamente para cuestiones que ocurran necesariamente al interior de la comunidad, y entonces si ocurren fuera de la comunidad, entonces ya no serían competentes las autoridades indígenas. Pareciera ser que por ahí nos lleva la disposición constitucional, o más bien la preocupación de legisladores de que las comunidades no se salgan de este marco, ¿no? Y la verdad es de que lo que ha estado ocurriendo, sobre todo y particularmente bueno, lo que ha estado ocurriendo en México, pero particularmente en Oaxaca, es que tenemos registros de asuntos que han ocurrido fuera del ámbito en donde ejercen las autoridades competencia, fuera del ámbito comunitario, pero han determinado ejercer competencia sobre determinados hechos porque tiene que ver con, primero, pues con un integrante de la comunidad. Y luego tiene que ver con la valoración del respecto la valoración de los hechos que desplegó la persona en concreto, pero además el análisis del nivel de cumplimiento de la persona respecto a los valores que protege la comunidad. Tenemos un asunto registrado, documentado, en donde pues el bien sujeto a valoración de si se respetó o no
era lo que en una comunidad indígena de Oaxaca se llama Santiago Quevicuses, donde le han denominado el principio de la solidaridad. Entonces, y se analizó qué tanto la persona de la comunidad, que aunque desplegó los hechos fuera de la comunidad, pues respetó o se ajustó a este principio que impone la comunidad para todos sus integrantes. Entonces, esa es una primera cuestión que tenemos en la disposición constitucional. Luego tenemos la misma disposición constitucional mexicana nos establece que habrá una ley que establecerá los casos para la forma en cómo otras autoridades, o más bien la forma en cómo otra jurisdicción podrá convalidar las determinaciones de las autoridades comunitarias. Y entonces eso, pues siempre lo que provoca es una sujeción entonces de la jurisdicción ordinaria a la jurisdicción indígena y da a entender que entonces un juez que es ajeno al ámbito comunitario, que no tiene la perspectiva, que no tiene la formación, pueda eventualmente estar validando si lo que hizo la comunidad es acorde a los derechos humanos o no. Afortunadamente no hay una ley que establezca esto y creo que eso puede tener sus ventajas. Lo que ha pasado, primero no hay una ley. Y entonces lo que ha pasado es que, por lo menos en Oaxaca, y ha habido una réplica de esta instancia, es que Oaxaca tiene una instancia especializada en derechos de los pueblos indígenas que se llama Sala de Justicia Indígena. Y entonces la sala lo que ha hecho en algunos asuntos es revisar el procedimiento que tiene la comunidad y validar la determinación. Validar la determinación siempre y cuando se hayan respetado los derechos humanos. Ha habido un asunto donde la sala no validó el procedimiento porque se violaron derechos humanos, pero entonces por lo menos tenemos que es una instancia especializada que sin que haya una legislación de por medio en términos de la Constitución Federal, pues por lo menos ha estado validando algunas resoluciones de autoridades comunitarias. Y este esquema de esta instancia judicial se ha ido replicando, aunque con diferentes matices, en otras entidades de México, como en la península, el Estado de México, Puebla y demás. Entonces han querido adoptar esta figura, pero entonces no tenemos ley, pero por lo menos en Oaxaca sí tenemos una instancia que convalida. Sin embargo, nosotros pensamos desde el CPD que este procedimiento es innecesario, pero a veces es necesario porque lo que resuelven las comunidades tiene pleno validez, pues, ¿no? Entonces, pero sin embargo, políticamente parecería ser que resulta un tanto necesario que las autoridades tengan que acudir a otra instancia, porque entonces una instancia del Estado, de la jurisdicción indígena, reconoce lo que las autoridades hicieron bien su labor de impartición de justicia. Entonces, eso respecto de terceros tiene un nivel de eficacia o tiene un impacto en otras autoridades como ministerios públicos u otros juzgados que de repente tienen procedimientos iniciados en contra de autoridades indígenas por haber impartido justicia. Y entonces, eso es lo que hay un poco en Oaxaca. Y bueno, no tenemos, por lo menos, no tenemos no hay un mecanismo de coordinación, por lo menos, establecido, sino que más bien el nivel de coordinación entre los sistemas de justicia, entre la justicia indígena y la jurisdicción ordinaria, se ha dado como el paso siguiente después de un momento de tensión. Es decir, ha habido situaciones en las comunidades indígenas de Oaxaca en donde el Ministerio Público, los agentes estatales de investigación o cuerpos policíacos hacen una incursión a la comunidad y la comunidad activa su mecanismo de protección de decir, oigan, es que nosotros ejercemos jurisdicción acá. Y entonces hubo un asunto sonado en Oaxaca que tiene que ver con una comunidad mixteca que se llama Santa María Yucunicoco, en donde la comunidad detuvo a unos elementos policíacos y los metió a la cárcel, los desarmó. Y entonces este momento de tensión lo que provocó, lo que permitió fue que entonces el fiscal general de Oaxaca y otras autoridades se tuvieran que sentar en una mesa al tú por tú con las autoridades comunitarias y entonces llegar a acuerdos. Pero entonces, y así hay una serie de ejemplos de cuestiones de ese tipo, pero
no lo hay como tal una cuestión de coordinación. Y en Oaxaca, por lo menos el Poder Judicial publicó un protocolo que tiene que ver con, pues justo para intentar, pues establecer algunos lineamientos para esta cuestión de coordinación entre jurisdicciones. El problema es de que el protocolo se publicó y no hay un trabajo de seguimiento a su implementación y casi podríamos asegurar de que pocos operadores conocen el contenido de este protocolo. Para ir aterrizando el tema en lo que nos toca respecto de las mujeres, de repente hay pues una falsa creencia de que las comunidades indígenas son violadoras, violan derechos humanos, principalmente de las mujeres. Entonces, este estigma de agentes externos hacia las comunidades, lo que eso provoca es una falsa creencia que no tiene sustento ni legal ni constitucional de que entonces las comunidades indígenas no podrían tener competencia para resolver asuntos en donde esté involucrada una mujer. Entonces, esa es la creencia. Sin embargo, desde el CPDEC nosotros tenemos registro de una serie también de casos en donde el grado de protección de las autoridades hacia una cuestión específica en donde está involucrada una mujer ha sido muy amplio y las autoridades comunitarias han adoptado medidas de protección que han resuelto lo que en jurisdicción ordinaria podría alcanzar una mujer a través de diversos juicios y procedimientos que lleva por lo menos más del año lograrlo. Y en comunidades indígenas es muy rápida la atención y el nivel de protección que les brindan garantizan muchísimo los derechos, pero pues ahí está como de repente este estigma o de repente sale en medios alguna cuestión aislada que no corresponde a la realidad de las comunidades, pero la experiencia que nosotros tenemos es de que las comunidades, sin que le llamen así, de que están desplegando actos para proteger derechos humanos, lo cierto es de que sí establecen mecanismos para garantizar la integridad de la mujer, los derechos de la mujer, y si es un problema de índole familiar, pues también para garantizar la protección y garantizar que vayamos al ejemplo de que tuvieran hijos, entonces las autoridades establecen mecanismos para que los hijos no estén en un grado de desprotección y mucho menos la mujer. Entonces, hay este despliegue de facultades y entonces lo que hemos dicho es que las comunidades indígenas protegen de una manera bastante más garantiza los derechos de las mujeres, de los niños, niñas y adolescentes que la misma jurisdicción. Entonces, pero con eso podría yo quedarme en este primer momento y les agradezco la atención. Muchísimas gracias. Muchas gracias por el aporte y por la experiencia. Y bueno, con esto vamos a pasar al segundo bloque. Este va a estar centrado en los mecanismos concretos de respuesta, en la articulación del territorio, que justo ya nos han planteado en el contexto algunos retos a los que se enfrentan. Entonces, comenzaré con preguntarle a Azucena, desde su mandato institucional, ¿qué mecanismos han resultado efectivos para canalizar denuncias de mujeres indígenas y asegurar seguimiento sin desconocer dinámicas comunitarias? Adelante, Muchas Susana. gracias. Me quiero reiterar que la Defensoría de la Mujer Indígena, como un mecanismo que incursiona en el Estado de Guatemala, pues realiza acciones para la desnaturalización del ejercicio de violencia. En el seno de la Defensoría de la Mujer Indígena es una especie de mitad de Estado, mitad sociedad civil, porque dentro del antecedente de creación de la Defensoría de la Mujer Indígena fue como resultado de las exigencias de las mujeres indígenas en el territorio. Entonces, en este momento, ya lo reitero, dentro del Estado incursionar la Defensoría de la Mujer Indígena. Nosotras tenemos definidas dos líneas de trabajo. Y pues en atención a la pregunta que usted hacía, pues nosotras hemos creado, se ha creado la institución dos líneas de trabajo, una relacionada a la atención directa a mujeres indígenas víctimas sobrevivientes de violencia y la otra que tiene que ver con acciones de prevención. Y en el marco de la atención, pues la posibilidad de ser atendidas por personal que habla el idioma. Nosotras tenemos, en Guatemala existen 22 comunidades mayas, comunidades lingüísticas mayas,
y más el garífuna, más el pueblo xinca, que suman 24 idiomas, y pues la posibilidad de que éstas sean atendidas en sus idiomas y comprender la comunicación que genera confianza y reducción de la revictimización, como lo mencionaban anteriormente. Yo quiero hacer referencia en el otro escenario de trabajo que tiene que ver con prevención. Y pues la intencionalidad de la Defensoría a través de todas sus acciones es informar a las mujeres indígenas, informar sobre sus derechos, sobre los espacios de ocupación, sobre participación en los niveles diferentes, en los diferentes escenarios donde nos encontramos. Y definitivamente en algunas de sus comunidades hay una autoridad indígena, hay una organización eh, comunitaria y es ella quien decide si utiliza el mecanismo de la jurisdicción indígena, utiliza para la resolución de sus diversas problemáticas o se resuelve en el ámbito comunitario, o bien utiliza el mecanismo de la justicia ordinaria. En nuestros equipos de atención, mujeres indígenas, todas eh, son abogadas, psicólogas y trabajadoras sociales, y desde luego, desde el conocimiento y el contexto de cada una de ellas, pues hemos incorporado cada una de ellas incorporar acciones que permitan eh, contextualizar eh, tanto la situación como la resolución o el accionar que deba desarrollar en torno a la problemática que presentan las mujeres indígenas. Nuestro trabajo es hacer ver que muchas de las acciones se normalizan en todos los espacios y que es necesario que sea reconocida la mujer indígena como sujeta de derechos y que ella decide y que ella deba decidir y conocer de lo que se va a realizar en torno a su problemática y cómo si estas tienen alternativas de solución, cuáles serán esas alternativas para que ella sea parte de la resolución, como lo reitero, de la problemática que se presenta. Ya lo he mencionado, nosotros hemos dado un acompañamiento jurídico y psicosocial integral a mujeres indígenas, donde se canaliza la denuncia ante las instancias de justicia, se acompañan los procesos, explicando, como reitero, las implicaciones legales y los riesgos, respetando nuevamente la decisión de cada una de ellas. Hemos, desde el área de prevención, pues ha habido un trabajo muy armonizado con las autoridades indígenas en los territorios. DEMI actúa como puente dialogando con las autoridades en relación a los marcos legales existentes y promover alternativas que no vulneren los derechos de las mujeres indígenas. Tenemos como prioridad un enfoque de decisión informada, que es un elemento muy importante. Es reconocer que la mujer indígena es sujeta de derechos y decide. Nuestro rol no es sustituir su voluntad, sino fortalecer su autonomía. Y en este sentido, quiero hacer referencia a que son como los mecanismos que han resultado efectivos para canalizar las denuncias. Definitivamente eh, hay retos, hay un contexto de desigualdad estructural y discriminación, hay delimitados espacios, como lo mencionaba anteriormente en el bloque anterior, espacios formales de coordinación entre entre ambos jurisdicciones. Eh, Hay una barrera idiomática, efectivamente, como se ha mencionado, y una centralización de los recursos, una centralización de las instituciones, una desconfianza misma y protección, una desconfianza de la misma víctima. Pero precisamente por eso la Defensoría de la Mujer Indígena desarrolla acciones precisamente para acercar los servicios estatales a las mujeres indígenas en los distintos espacios donde ellas se encuentran en el territorio guatemalteco. Sabemos que hay mucho que desarrollar todavía, hay que continuar los diálogos,
hay que hablar sobre las mujeres indígenas y es una tarea que dentro de los planes de las autoridades de la Defensoría se tienen previstos en este momento y en los subsiguientes años. Muchas gracias, Azucena. Ahora le voy a hacer igual una pregunta, como comentaba, un poco más operativa, ahora a Marcela de Justicia. Em, Desde la experiencia colombiana, donde coexisten justicia formal, justicia ancestral, en consejos comunitarios, como ya nos platicabas, ¿cómo operan estos sistemas en casos de violencia de género o trata? ¿Qué tensiones o dilemas surgen, ¿no?, en la articulación en el sistema penal formal y qué aprendizajes podrán ser útiles para otros países de la región? Muchísimas gracias. Pues mira, digamos que un elemento fundamental que tenemos que tener en cuenta es que la naturaleza un poco de los consejos comunitarios es su existencia en la ruralidad, más que en la urbanidad, ¿no? Entonces ellos están en zonas rurales, a veces de difícil acceso, y en zonas también de difícil presencia del Estado, donde el Estado no ha estado presente de manera eh, recurrente, ¿cierto? Entonces, en pocas, digamos que muy pocas situaciones, como que estos dos tipos de justicias operan de manera inmediata, pero sí es posible que exista una articulación entre estos diferentes escenarios. Generalmente, cuando en un territorio colectivo de comunidad negra existe, digamos, una conducta pues restringida, punitiva o delictiva por la comunidad y también como por el Estado, eh, se activa todo un proceso de ruta interna, ¿no? Entonces, digamos que las primeras personas que conocen sobre la situación son las autoridades comunitarias. Son estas personas que las comunidades han reconocido en su calidad de mayores o de honorables, de amigables componedores, ¿cierto? Quienes tienen acceso en primer lugar a esta información. Ellos conocen la situación y también hacen un análisis para determinar cuál es la gravedad del asunto. Digamos, en un caso de delito contra las mujeres, pues no está, puede ser, digamos, un caso de violencia intrafamiliar que estén presentando. Entonces, inicialmente entraría a conocer la autoridad comunitaria. Esta autoridad comunitaria va a conocer como qué es lo que está sucediendo y va a determinar también cuál es la gravedad de lo que está sucediendo. No es lo mismo un caso de violencia intrafamiliar donde hay un caso de un atentado, por ejemplo, de feminicidio, ¿no? Entonces, si estamos ante unas situaciones que ponen grandemente en riesgo la vida de una de las personas de la comunidad, lo que se hace es brindar el acompañamiento para que puedan acudir a los escenarios de justicia ordinaria. Esto aquí es muy particular porque es digamos que es un aspecto muy particular de la justicia ancestral afrocolombiana y es que ella misma también se limita y determina qué acciones pueden ellos accionar, qué elementos o ante qué casos ellos pueden participar y qué acciones consideran donde ya tienen que ir y transportarse ante la jurisdicción ordinaria para que se realicen todos los mecanismos de protección, ¿no? Entonces, si estamos ante una situación de un delito más grave, la comunidad lo va a intentar resolver en primer lugar. Se determina esa gravedad del delito y luego pasa a la Junta de Acción Comunal, que es uno de estos órganos de los cuales están compuestos los consejos comunitarios, ¿no? Este es como un órgano de dirección, de coordinación y de administración de los consejos comunitarios. Allí sucede algo muy importante y es que generalmente dentro de estas juntas de acción comunal hay otras organizaciones aliadas de la misma comunidad, ¿no? Entonces están los grupos o los colectivos de mujeres. En un caso específico, voy a hablar de un caso en un consejo comunitario de la costa pacífica colombiana, cerca a Buenaventura, que es el Consejo Comunitario de Yurumangui. Allí está el colectivo de mujeres de Yurumangui. Ellas han hecho un trabajo muy grande y muy fuerte en todo el tema de prevención de violencias basadas en género y trata de personas, ¿no?
y han hecho ese trabajo de prevención y también de sensibilización en la comunidad, de determinar, de poder informar cuáles son las fallas, cuáles son las conductas no permitidas, de integrar digamos, estas conductas no permitidas también dentro de la reglamentación interna con la que cuenta la comunidad. Si estamos ante un caso leve, conoce la autoridad, la autoridad comunitaria determina la gravedad del delito, entra a la Junta de Acción Comunal, entra en este caso específico las organizaciones de mujeres y van a brindar todo el acompañamiento a la víctima, ¿cierto? Para informarles sobre cuáles son las opciones que ellas tienen, informarles también sobre sus derechos, informarles también sobre la posibilidad de acceder a la justicia ordinaria y al mismo tiempo también tienen estas sesiones de conversación y diálogo con la persona que comete la conducta punible. Dependiendo de la gravedad, asimismo se va a determinar una sanción. A veces esta sanción está relacionada con realizar trabajos dentro de la comunidad o para el beneficio de la comunidad. A veces también estas sanciones son morales y es de pedir perdón por las acciones que ha realizado a la persona, pero también a la comunidad. Eh, entonces, digamos que estos son ejemplos, pero aquí el factor determinante es cuál es la gravedad del delito que se comete. Si estamos generalmente frente a casos, un ejemplo, un caso de violencia sexual que ocurre al interior de la comunidad, se inicia toda la activación de la ruta comunitaria con las autoridades y entra automáticamente esa valoración de la gravedad del delito, que ellos lo consideran generalmente como un delito muy grave. Entonces, lo que hacen ahí es brindar el acompañamiento a la persona que ha sido víctima para que pueda acudir a la justicia ordinaria, que es a la justicia estatal, ¿no? ¿Cuáles son un poco los retos que hay en todo este proceso? Es la articulación con la justicia ordinaria. Y creo que los compañeros lo han mencionado pues en reiteradas ocasiones y es el desconocimiento de los enfoques diferenciales, el desconocimiento de las cosmovisiones diferenciales, la forma en la que opera también la justicia ordinaria colombiana con un énfasis punitivo, aunque dice ser restaurativo, y el énfasis de la justicia restaurativa que es diferencial y fortalecida que tienen los consejos comunitarios de comunidades negras. Entonces, allí nos encontramos siempre con grandes dificultades. Uno es porque a pesar del acompañamiento que se hace en la Junta de Acción Comunal, van hasta el lugar donde sí está la justicia ordinaria y encuentran múltiples barreras para poder acceder a todos los procesos, ¿no? Entonces se encuentran barreras para poder acceder, a veces se encuentran en condiciones de revictimización de las personas que han sufrido las violencias, se encuentran también con un desconocimiento de la justicia ancestral afrocolombiana. Entonces, allí se presenta la primera tensión porque la justicia ancestral afrocolombiana busca establecer diálogos de autoridad a autoridad. Es decir, nosotros somos autoridades o estas personas dentro de su territorio son autoridades de justicia con las autoridades ordinarias de justicia. Y al encontrar que no hay ese conocimiento y a veces también ese respeto claro por estas por la justicia ancestral propia, se establecen dificultades para poder establecer el proceso. Y también un elemento grave es que pues, no existen unos protocolos claros de coordinación, ¿no? No existen, digamos, unos protocolos claramente establecidos en cómo se va a coordinar la justicia ordinaria con la justicia ancestral afrocolombiana. Entonces, allí hay pues unos retos muy grandes en cuanto a la protección y garantías de derechos. Digamos que nosotros realizamos una investigación en 2017 y uno de los elementos que nos dimos cuenta es que muchas veces la gran mayoría de las mujeres dentro de los territorios, en este caso un territorio colectivo en el norte del Cauca colombiana, deciden acceder a la justicia ancestral en preferencia de la justicia ordinaria. ¿Por qué? Porque dicen, es mucho más rápido, es mucho más eficaz, ¿no? Las decisiones que se toman están alineadas a sus cosmovisiones
tanto étnicas como de identidad cultural. También existen y consideran que las autoridades comunitarias tienden a ser más cuidadosas y protectoras de sus derechos. O sea, no se enfrentan a esta revictimización estatal eh, que está pues normalizada dentro de la jurisdicción ordinaria. Creo que un caso grande de aprendizaje que tiene la justicia ancestral afrocolombiana es su vocación restaurativa y su capacidad de delimitar la gravedad del delito y de las acciones, como también poder reconocer hasta qué punto nosotros tenemos la capacidad de gestionar la situación y hasta qué punto necesitamos la intervención de las autoridades estatales en los procesos. Ese es como un gran aprendizaje. La justicia restauradora, la justicia propia afrocolombiana o ancestral afrocolombiana tiene un fin fundamental de restauración, ¿no? De restauración del daño y de conservación de la armonía comunitaria, pero no, pese a ello, va a dejar eh, desprotegida a las mujeres frente a situaciones que son graves violaciones a sus derechos o incluso mínimas violaciones a sus derechos, ¿no? Entonces, cuando son mínimos, ellos van a responder; cuando son graves, se van a articular o van a ir a intentar superar todas las barreras institucionales para acceder a la justicia estatal. Ahora, digamos que una dificultad muy grande que también existe en la práctica y en la realidad es la cosmovisión de que las comunidades afrocolombianas están solo en territorios colectivos, ¿no? Es decir, solo en áreas rurales del país, ¿no? Que no es lo que sucede en la realidad. Las poblaciones afrocolombianas también están en zonas urbanas y allí se encuentran con una dificultad muy grande ante la ley, y es que la ley no les permite constituirse como consejos comunitarios porque la visión está de que esto opera en la ruralidad y en unos territorios específicos que venían habitando. Pero cuando las personas han sido desplazadas y víctimas del conflicto armado en Colombia, que ha hecho necesario su desplazamiento hacia ciudades grandes y asentamientos en zonas específicas de las ciudades, también existen organizaciones de bases allí con eh, conocimiento étnico que brindan allí todo un acompañamiento y toda una articulación para que puedan acceder a las rutas estatales, porque no es fácilmente su operación, eh, sí, su operación de la justicia ancestral en este sistema urbano. Entonces, como que un elemento muy diferenciador de cómo opera la justicia ancestral es cuando están en los territorios propiamente de comunidades negras, ¿no? En los territorios de los consejos comunitarios, en las zonas rurales, alejados a veces de la presencia institucional del Estado, en casos específicos de las jurisdicciones judiciales, ¿cierto? Y funciona de manera distinta cuando el caso se presenta en la urbanidad. Allí todas las organizaciones de bases y las organizaciones de defensas de derechos de comunidades negras van a brindar acompañamiento a la víctima para que pueda acceder en el proceso ordinario, ante la justicia ordinaria, y lograr la protección de sus derechos. Yo les comentaba anteriormente que un factor diferenciador también y que afecta y que es todo un reto para la implementación de la justicia ancestral afrocolombiana es el conflicto armado, ¿no? Entonces, algo que sucede normalmente es que a veces cuando existen graves violaciones a derechos de mujeres, en los territorios, no únicamente se hace un traslado de la víctima del delito, sino también de la persona que comete la conducta punible. ¿Por qué? Porque los grupos armados limitan la capacidad de autogobierno y de la justicia ancestral propia de las comunidades étnicas. Entonces llegas a imponer cuáles son las decisiones que consideran que se deberían tomar. O sea, esto es extremadamente grave, como lo mencionaba anteriormente, puede terminar fácilmente en homicidios de las personas que cometen las conductas punibles, ¿no? Entonces, allí la operación de la ruta es distinta. La autoridad determina la gravedad y hacen el traslado para
enlazar con la justicia ordinaria, tanto a la persona que es víctima de la conducta como a la persona que comete la violación o la agresión, porque ahí el principal objetivo es brindarle esa protección a la integridad física de la persona que comete no solo la persona que recibió la conducta, sino también cometió la conducta. Y ese es un factor diferencial muy grande en cómo coinciden las comunidades negras afrocolombianas la justicia, el enfoque restaurativo de su justicia ancestral, ¿no? Y otro factor también diferenciador es cuando quién es el sujeto que comete la conducta punible, ¿no? Si el sujeto que comete la conducta punible está dentro de la comunidad o es miembro de la comunidad, se siguen las reglas de la justicia ancestral propia, ¿no? Si no es miembro de la comunidad, en este caso nos encontramos, digamos, en el caso del conflicto armado han existido una amplia y sistemática violación de derechos a las mujeres negras afrocolombianas, raizales y palenqueras, ¿cierto? Entonces, si el que comete la conducta es un actor armado, también la ruta se modifica para poder sacar a la persona que ha sido víctima de la conducta, brindarle todo este acompañamiento y poder poner la jurisdicción ordinaria en función de la protección de sus derechos. Y se establecen como las denuncias también a través de distintas organizaciones, a través del acompañamiento de agencias de cooperación que estén cerca del territorio o que tengan alianzas con el territorio. Entonces allí pues son como esos los factores diferenciadores. Depende mucho de la gravedad del delito, depende mucho de quién cometa la acción, y siempre se va a brindar acompañamiento a la víctima para lograr la protección de sus derechos. Y en algunos casos también se van a brindar la protección a la persona que comete la conducta punible o la falla, porque el objetivo principal es la restauración y evitar la presencia, digamos, o que los grupos armados tomen decisiones que afecten gravemente los principios de convivencia de las organizaciones étnico-territoriales. Y las lecciones aprendidas, o un elemento que creo que es clave en lecciones aprendidas, lo reitero, es poder determinar y poder saber hasta dónde tienen la capacidad de actuación y cuándo, ante casos graves, qué pena, es necesario la remisión a las autoridades competentes del Estado o a la jurisdicción ordinaria para que puedan adelantar dichas acciones y su visión restaurativa de la justicia ancestral. Gracias. Perfecto, muchísimas gracias y muchas gracias también eh, por también enseñarnos, ¿no? Otros contextos que al menos de este lado desconocíamos. Y como mencionas, los aprendizajes que se pueden tener, ¿no? Tanto de alcance como enfoques. Ahora voy a hacer una pregunta igual a Valeriana de Manos Unidas. Si nos puedes platicar desde el trabajo territorial, ¿qué condiciones permiten que las mujeres indígenas accedan a protección efectiva cuando se requiere intervención de autoridades? Gracias, estimada Fernanda. Bueno, hablando de estas condiciones, pues es un poco, pues sí, complejo, porque implica romper con barreras estructurales, barreras racistas, barreras de género, y implica también muchas otras condiciones. Primero, eh, identificar situaciones de mujeres en situación de violencia, háblese de violencia familiar o cualquier otro tipo de violencia, incluyendo la violencia de trata, matrimonio forzado infantil. Yo creo que son temas complejos que igual en nuestra experiencia de atención y de acompañamiento, pues tiene que converger muchas condiciones. Primero, lo decía anteriormente, son las autoridades comunitarias el primer puente, el primer filtro. Y yo creo que también una de las complejidades que muchos de los casos se resuelven en esa instancia cuando debieran de pasar a quizás ya a la cuestión de la justicia formal, porque también se requieren activar mecanismos de protección que tienen que ser rápidos y eficientes para, ahora sí que para poner a salvo la integridad de las mujeres y de las y los menores involucrados. Entonces, yo creo que también ahí es una parte fundamental que las mujeres cuenten con redes
de apoyo, y hablo de redes de apoyo comunitarias, pero también de redes de apoyo interinstitucionales que brinden la garantía, que le brinden la seguridad, pero sobre todo que se le pueda brindar la justicia. Yo creo que ahí es una parte importante cuando hablamos de jurisdicciones, porque es también reconocer el punto limitativo donde ya no tienes alcance o no tienes modo también de asegurar la seguridad y bienestar de esta persona, ¿no? O de esta mujer o de esta niña. Yo creo que eso es bien importante decirlo. Y es aquí donde también jugamos un papel muy importante las casas de la mujer indígena, que estamos situadas justamente en contextos comunitarios, haciendo trabajo también preventivo. Yo creo que esa es una de las mejores formas de prevenir, de también, y lo decían anteriormente, de sensibilizar a las autoridades. No es lo mismo tener amplio conocimiento en un tema de atención, y tener también esta empatía y esta sensibilidad que merece en cuanto a autoridades que brindan atención a mujeres en situación de violencia. Esa es la otra parte importante, pero también en el encontrarnos también con instituciones o dependencias que brindan esta atención, pues carente también de esta formación. Nosotros le hablamos que tienen que estar profesionalizadas. Y también, y desde este enfoque, desde luego, intercultural, de género, antirracista, interseccional, yo creo que entender esta parte pues también ayuda y fortalece esta atención que se brinda a las mujeres, desde posicionarla en las necesidades que ellas tienen y no desde lo que yo creo como institución que ella necesita. Yo creo que son dos partes o dos cosas diferentes y bien importantes también precisar. Las casas de la mujer brindan justo este acompañamiento a mujeres. ¿Para qué? Para que reciban una atención oportuna. Primero, para que sepan a dónde ir. Yo creo que esa es la parte importante de conocer hacia a quién acudo, porque es una de las primeras barreras fundamentales. O sea, ya sé que estoy viviendo una situación de violencia, pero ¿ante quién voy? Porque puede que esté la autoridad de mi comunidad, pero puede que sea un familiar directo, tenga una cuestión también de parentesco con la persona que me está agrediendo. Y hemos tocado mucho con esa parte. Entonces, es ahí donde también dices, bueno, hay que valorar si es momento, y lo decía la compañera Marcela, es momento de que esto se atienda aquí o escapa a esa jurisdicción, ¿no? Entonces, valorar también esta situación, pues es muy importante. Contar con redes de apoyo es fundamental, que las mujeres cuenten, no solamente en lo comunitario, en lo familiar, sino también en lo institucional. Y la otra parte y la otra condición también que es muy bueno remarcar, pues que todas las instituciones formales tengan o cuenten obligatoriamente, porque es un derecho lingüístico que asiste a mujeres víctimas, pues intérpretes en distintas lenguas. Nosotros estamos en un contexto donde se conjugan y dialogan diferentes lenguas indígenas, y ese es otro reto bien grande, y no solamente el tema justicia, también del tema de salud, que también tiene que ver y se cruza con el tema de violencia hacia las mujeres. Y que cuenten con intérpretes, yo creo que es algo fundamental, porque va a acrecentar, va a establecer este puente de comunicación, y va a hacer también que la atención sea más pronta. Yo creo que esa es otra de las formas sumamente importante, pero además yo creo que empezar en el tema también preventivo, en el tema de empoderar a las mujeres, no solamente en el tema de conocimiento, en el tema económico y en todos los ámbitos, también es forma importante, o sí, parte importante, para que las mujeres cuenten con las herramientas indispensables, quizás ya ni suficiente, hablemos, indispensables para poder acceder a estos mecanismos de protección, al tema también de denuncia, porque hay que decirlo, estamos en un contexto, y ya lo decían anteriormente, muy complejizado, lleno de inseguridad, donde están diferentes situaciones también, y que ponen no solamente en riesgo a las mujeres víctimas, también a quienes forman parte de esta red de apoyo hacia ellas. Y yo creo que, y ahí estoy hablando también de casos de las mujeres indígenas que estamos en los diferentes contextos. Permea también esta situación, digo, y hay una complejidad aquí en estas condiciones, pero también hay otra condición muy estructural y que tiene que ver con las distancias, las geografías, que son unas barreras también muy complejas, porque hay que trasladarse a 3, a 4, a 5, a 6, a 7 horas a esa instancia donde no solamente vas a ir una vez, vas a ir
muchas y muchas veces. Y en muchas de esas veces pues te encuentras con mucha apatía, te encuentras también con mucha revictimización y yo creo que esa es la otra parte importante cuando hablamos de este sistema formal y no es crítica, yo creo que es una reflexión que nos ha traído también a través de las experiencias y el acompañamiento que hacemos a mujeres. El también no tener espacios seguros para ellas, yo creo que también es otra de las grandes complejidades con las que no se cuenta, son las de las carencias también que tiene el propio sistema, el no poder garantizar esta seguridad a las mujeres, pues hace también que muchas tampoco también se atrevan a denunciar, ¿no? Porque también, digo, ha permeado otro problema muy importante en el sistema de justicia, además de que se vuelve lento, además de que pues igual muchas de las mujeres no cuentan con los suficientes recursos, y no solamente hablo del económico, hablo de muchos otros recursos, herramientas con las que no cuentan y pues eso también dificulta y forma una barrera importante del por qué muchas mujeres no denuncian cuando dicen, es que los índices se permanecen o han bajado. Es que también hay otra cifra que no se ha contado y de muchas mujeres que ni siquiera saben a dónde acudir o no tienen las herramientas para hacerlo. Yo creo que, y luego, y se antepone también el tema de seguridad y eso es muy complejo cuando esto está ligado a otras situaciones que todavía duplican el riesgo hacia ellas. Entonces, sí debe haber condiciones para ellas seguras, condiciones viables, condiciones desde un enfoque de interculturalidad, de una perspectiva de género, de derechos, de una cuestión interseccional y antirracial. ¿Por qué? Incluso yo preguntaba a alguna de las autoridades en el tema de administración y procuración de justicia y le preguntaba, ¿cuál es el enfoque o cuál es la diferencia entre atender a una mujer indígena a Musga y atender a una mujer afromexicana? Pues no hay un enfoque diferenciado entre una y otras cuando son cosas totalmente diferentes, son necesidades diferentes, cosmovisiones distintas y ahí vemos también la carencia de esta falta de enfoques y si hay una falta de enfoque, pues va a haber también esta falta de enfoque también en atención, en esta política no solo de prevención, sino en esta política también de atención a las mujeres. Y también otra parte importante, fortalecer a las autoridades comunitarias, darle las herramientas, los mecanismos, ciertamente, no solamente se trata de una acción punitiva cuando hablamos de un sistema formal, sino también miramos desde la restauración, la reparación del daño de las mujeres desde otra mirada, no solamente de meter a la cárcel a mi agresor, sino cómo también esa justicia va pensada y centralizada en las necesidades y el daño que sufre una mujer y sus menores. Entonces, yo creo que esa es la otra parte de la cosmovisión que se rescatan también desde el contexto comunitario, ¿no? No solamente se trata de que se castigue, sino también queda como, ahora sí que al aire, el otro tipo también de restauración que va mucho más allá de un costo económico, que va mucho más allá de ser punitivo, sino en qué papel y cómo también esta restauración se centra en las necesidades que tiene la mujer, ¿no? Entonces, eso sería como la parte que considero que es importante y definir cómo es también esta ruta de coordinación entre la autoridad comunitaria y también la autoridad formal. Hay un punto en común, ofrecer una atención integral. Sería eso. Muchísimas gracias y creo que es algo que hemos estado escuchando, ¿no? La necesidad de la coordinación, pero como también esa es la única forma en la que haya seguridad, ¿no? Real, el tener claridad de hasta dónde se debe de llegar intervención y siempre cuidando no nada más a las personas que van a atender, pero también a, ¿no? A quienes están ofreciendo estos servicios. Entonces, muchísimas gracias, ¿vale? Y bueno, ahora una pregunta para Gerardo Martínez de Cepiadet. Si nos puedes contar desde la visión de la abogacía, litigio estratégico que manejan, ¿cómo se acompañan estos procesos para que la protección efectiva sea una realidad jurídica? Gracias. Pues nosotros tenemos em, dos vertientes de acompañamiento. En una primera vertiente están situadas las autoridades comunitarias, que por alguna cuestión de haber impartido justicia,
tienen problemas legales, ya sea porque tienen algún procedimiento penal o algún procedimiento en algún organismo como la Defensoría de Derechos Humanos o alguna cuestión que implique necesariamente un acompañamiento legal. Entonces, esa es una primera vertiente que tenemos. Luego, otra vertiente del acompañamiento es para que las mismas autoridades comunitarias, hombres, mujeres, defiendan este derecho que tienen a tener bajo su jurisdicción a las personas involucradas en algún procedimiento y que no necesariamente están en jurisdicción indígena o que son competencia de la jurisdicción indígena, pero por alguna razón pasaron a la jurisdicción ordinaria y entonces ahí también acompañamos los diversos procesos para estar exigiendo pues el respeto. Primero, pues al trabajo que hacen las comunidades a las autoridades para ejercer competencia y luego también para buscar que se respete el derecho de las comunidades a tener un sistema de justicia. Entonces, activamos diversos mecanismos legales. Mucho de lo que ha funcionado en Oaxaca ha sido que cuando un asunto está en jurisdicción ordinaria, pues hemos logrado que regrese a la jurisdicción indígena a través de alguna cuestión de declinación de competencia y demás. Y por otra parte, también acompañamos asuntos en lo individual, en donde regularmente están involucradas hombres, mujeres, sobre todo mujeres, para los procesos internos de juzgamiento que tienen las autoridades, ya sea para que en su doble papel de que ya sea que puedan ser víctimas o pueda ser que sean las personas directamente señaladas de haber cometido algún hecho que transgrede el orden social comunitario. Y ahí lo que hemos hecho mucho es estar insistiendo mucho con las autoridades y las personas de de esta ventaja procesal, por así decirlo, porque el hecho de que las autoridades ejerzan su competencia y resuelvan asuntos y sujeten a su jurisdicción a las personas, pues tiene que ver con el ejercicio de un derecho colectivo que tienen las comunidades a tener un sistema de justicia. Y a nivel individual, tiene mucho que ver también con el derecho de la persona en lo particular de ser juzgada por autoridades de su comunidad. Y entonces lo que mucho platicamos tanto con autoridades como con las personas involucradas es la ventaja que tiene el hecho de que los asuntos están resueltos en la comunidad. Y les explicamos mucho de que pues la principal ventaja es que no tienen que salir de su comunidad, que quien los va a juzgar son personas igual que ellos, que los conocen, y que el procedimiento por regularmente es conocido por quienes integran la comunidad y entonces el procedimiento se lleva a cabo en su lengua materna o en la lengua indígena de la que se trate. Y entonces, y eso lo que provoca es que le permite a la autoridad comunitaria atender una situación específica de manera integral, es decir, conociendo las necesidades eh, de las partes, principalmente si son mujeres, si son víctimas de algún hecho que es sancionado por la comunidad, pues también se atiende el contexto y empujamos que sea de esta manera, porque una cuestión que pasa mucho con algunas personas, mujeres principalmente, que están privadas de su libertad o que fueron juzgadas por la jurisdicción ordinaria y que las tienen privadas de su libertad, lo que ocurre es de que tienen un nulo acceso a, eh, a una cuestión de medicina tradicional o de acceso a los mecanismos tradicionales que las comunidades tienen de curación hacia sus integrantes o cuando se presenta alguna cuestión específica. Eh, Luego también, y eso mucho tiene que ver con la naturaleza de los hechos, porque entonces pedimos o buscamos que las autoridades o las mujeres exijan que la atención o la reparación alcance aquello que pueda ser una cuestión más allá de la cuestión monetaria que puede ser, que es importante, pero algunas cuestiones de reparación tienen que ver con cuestiones muy tradicionales. Por ejemplo, en el pueblo triqui, creo que algunas
comunidades también, el pueblo Trique, de donde soy originario, pues hay la creencia de que cuando ocurre algo malo o cuando nosotros nos asustamos o somos parte de algún hecho delictivo o de algún hecho que transgrede las normas comunitarias, pues hay la creencia de que cuando ocurre eso, pues parte de nosotros se queda en el lugar y entonces hay que hacer un proceso de sanamiento y de ir a hacer una ceremonia al lugar para pedirle a ese ser que está en el lugar y que se quedó con parte de nosotros, pues nos los devuelva a través de una serie de ofrendas y que la persona pueda empezar a estar en paz consigo misma. Y eso tiene que ver también con un mecanismo también de reparación del daño y así pudiera yo como seguir enumerando, pero son algunas cuestiones que nosotros vamos implementando, pues, ¿no? Y vamos empujando, pues, justo para que veamos que lo que hacen las comunidades tiene un nivel de eficacia bastante diferente a lo que ocurre en la jurisdicción ordinaria. Pues con esto me quedo y les agradezco la atención. Muchas gracias. Muchísimas gracias y muchas gracias a todas y todos por su participación. Em, Ya nos entramos al último bloque, ¿no? Y justo para cerrar el diálogo, me gustaría hacerle una pregunta a cada a todas las panelista. Si en un minuto pudieran, las voy a ir nombrando, y en un minuto nos pudieran comentar qué elemento consideran prioritario fortalecer en los próximos años para mejorar la coordinación y protección de mujeres en contextos de pluralismo jurídico, como hemos estado platicando. Entonces, vamos a seguir el mismo orden. Empezamos con Azucena, por favor. Sí, muchas gracias. Quiero precisar que desde nuestra perspectiva, es la definición de herramientas, protocolos, como lo mencionaba anteriormente, interinstitucionales de coordinación. Creo que sí es importante en el caso de Guatemala, que debe ser un elemento prioritario, eh, sentarse a conversar y a definir competencias y límites. Esto desde la perspectiva de las mujeres indígenas, que existan, puedan haber medidas oportunas de protección para las mujeres indígenas, las niñas, las y los adolescentes, que existan criterios diferenciados al momento del tratamiento de violencia. Y lo hablo porque la Defensoría de la Mujer Indígena, en consulta con mujeres indígenas en Guatemala, a partir de que las mismas mujeres mencionamos que no somos visibles dentro de la normativa jurídica, dijimos en una consulta que tenemos 10 derechos específicos, que es más o menos ese documento, que creo que no se nota, pero dice los 10 derechos específicos de las mujeres indígenas y hace referencia a derecho a la recuperación de costumbres y tradiciones que fortalezcan su identidad, a la modificación de costumbres y tradiciones que afectan su dignidad. Y yo creo que sí es importante, como me dieron el tiempo para poderlo mencionar, es precisamente la construcción de esos lineamientos. Sí, tienen que tener normativa que permita realmente que no quede nada más solo escrito, sino que pueda ponerse en marcha, tomando en cuenta de que aún no hay un reconocimiento pleno de la autoridad comunitaria y de esta regulación comunitaria del sistema de justicia de la autoridad indígena en varios territorios. Entonces, yo considero que eso sí es importante, la coordinación no debe ser improvisada, sino debe ser basada pues, en los derechos humanos, en la debida diligencia, en la autonomía y el respeto de los pueblos indígenas y desde luego la protección integral de las mujeres indígenas. Muchas gracias. Muchas gracias, Azucena. Ahora le voy a dar igual un minuto a Marcela, si nos puede, por favor, contestar cuál es este elemento prioritario que crees que se deba tener, ¿no? Para mejorar la coordinación. Vale, pues de manera rápida considero que serían 6 aspectos. El primero es importante fortalecer todos los procesos de justicia ancestral propia, en este caso de Colombia afrocolombiana, ¿no? Digamos que los consejos comunitarios no reciben recursos del Estado para su funcionamiento, ellos funcionan, digamos, de manera
autónoma e independiente y es importante fortalecerlos a nivel organizativo que permita mayor protección y defensa de sus derechos, así como la aplicación de la justicia ancestral propia al interior de sus territorios. Es importante formar a los operadores judiciales en enfoques étnicos, en reconocimiento de la justicia ancestral y la justicia propia de las comunidades étnicas. Consideramos también que es importante fortalecer la participación de las mujeres étnicas en las entidades encargadas de operar justicia, ¿no? Creemos también que es importante el fortalecimiento del liderazgo y de la participación de las mujeres dentro de los sistemas de justicias propios. En este caso, para nuestro caso específico, los sistemas de justicia propia afrocolombiana, fortalecer más el rol de las mujeres dentro de este escenario. Creemos también que es necesario que hayan protocolos de coordinación intercultural y de género con las entidades del Estado encargadas de operar judicialmente, pero que estos protocolos sean reales, sean conscientes, reconozcan eh, eh, el factor pluriétnico de la nación, también el pluralismo jurídico, reconozcan las cosmovisiones distintas de las comunidades y no solo las reconozcan, sino que también las respeten y actúen conforme a ello. Y por último, consideramos que es esencial que se establezcan espacios de diálogos permanente entre las autoridades y las autoridades de los consejos comunitarios, en este caso de los grupos étnicos, con las entidades del Estado encargadas de administrar justicia. Es necesario que hayan diálogos constantes, comunicación constante, que permita a ambos lados conocerse y fortalecerse, ¿no? Y que permita también el respeto por las capacidades de cada uno y las obligaciones de cada uno. Eso sería todo. Muchas gracias. Muchas gracias. Ahora voy a darle la palabra a Valeria de Manos Unidas, Valeriana de Manos Unidas. Si por favor nos puedes responder cuáles sean estos elementos prioritarios. Bueno, yo creo que los elementos prioritarios a fortalecer es justo que las autoridades conozcan los protocolos de actuación, el marco también jurídico internacional y nacional, porque de algo también que nos hemos dado cuenta es que esos marcos no se conocen y por ende también se cometen arbitrariedades o no una actuación adecuada y eficiente para apoyar y atender las situaciones que viven las mujeres en este caso de violencia. Es en primera instancia, pero también en la otra, y algo en lo que coincido también con Marcela, es que en estas conformaciones también de autoridades comunitarias para procurar justicia, pues también hablamos ahora de la paridad y que las mujeres tenemos que estar en todos los ámbitos también de la vida, porque eso también le va a dar un enfoque diferente a lo que se pretenda o se esté atendiendo, y en este caso, en el caso también de mujeres juzgadoras, para que inyecten también este enfoque que es muy importante, ¿no? Este enfoque de género del que tanto hablamos y que estos sistemas este sistema de justicia comunitaria pues tenga esta visión, ¿no? Entonces, el que las mujeres empiecen a involucrarse implica también, ¿no? Ocupar estos espacios distintos, tanto comunitarios como también a nivel formal. ¿Para qué? Pues para asegurar justo que esta atención lleve ese enfoque. Pero además yo creo que también es importante que todas las instituciones, y hablo también de las formales especialmente, que atienden a mujeres en situación de violencia, pues también cuenten con intérprete, porque es uno de los problemas, pues fuertes en este contexto, donde al llegar una mujer, pues no tenga como ese medio para poder, recibir la atención y se vuelve, pues un obstáculo que limita muchas cosas, ¿no? Entre ellos, pues una atención oportuna. Y yo creo que también, otro de los grandes enfoques, además de que conozcan los protocolos, pues yo creo que también es importante como definir, y ya lo decían anteriormente, este mecanismo de coordinación, de reconocimiento de entre un sistema y el otro, pero también, en la práctica de marcar como también esta jurisdicción, ¿no? Entre lo comunitario y entre lo formal. Eso es sumamente importante, pero además le voy a sumar otra cosa.
Fortalecer las redes interinstitucionales hace también que las mujeres reciban una atención integral. Nosotras formamos parte también de muchas redes donde también están las instituciones formales, las comunitarias, y eso también es parte importante porque es también un primer frente, un primer medio también de apoyo comunitario que es muy, muy, muy importante porque hablamos de algo integral, ¿no? Entonces, esa sería como la otra parte. Pero también voy a agregar otra cosa. Es importante que para mejorar la atención que se brinda a las mujeres, las instituciones, y hablo tanto comunitarias como también formales, sobre todo las formales, cuenten con datos estadísticos desagregados, por etnia, que tengan este enfoque intercultural, porque es algo de lo que ha estado falto, y por eso se carecen. Digo, no es que la cifra lo determinen todo, pero también son datos que hablan y que dicen de la realidad también que estamos viviendo, y esos datos desagregados, y hablo cuando hablamos de las múltiples etnias, ¿no? Que se concentran en un contexto, pues es sumamente importante también pues tenerlo mucho en cuenta. Yo creo que esa es la otra parte también que ha estado como por el momento pues ausente, que estas instituciones, además de capacitadas, pues estén sensibilizadas. Yo creo que es el reto, nosotras lo hemos remarcado mucho, ese es el reto más importante que, que tiene que haber y que pues que nos va a estar ocupando de aquí a muchos años, ¿no? Y fortalecer también a todas las organizaciones CAMIAS, incluyendo a todas las que también están fortaleciendo mucho este trabajo y que están siendo parte importante para el tema no solo de prevención, sino también para el tema de atención. Yo creo que no solo se basta con reconocer, sino también fortalecerlas. Yo creo porque están en un contexto adverso enfrentando situaciones muy complejas y que también son parte o forman parte de esta red de la que tanto hablamos en el tema de atención y prevención. Sería eso. Muchas, muchas gracias. Y bueno, ahora le voy a ceder la palabra a Gerardo Martínez Sepiadet. Si nos puedes comentar, por favor, cuál sería, ¿no?, este elemento que se debe fortalecer en los próximos años. Sí, gracias. A mí me parece que tendría que ser como una especie de pues, de una iniciativa bastante grande para empezar con este diálogo. Las instituciones, eh, pues, no sé concretamente a quién le podría tocar, pero me parece que la iniciativa podría venir ya sea de las propias comunidades o incluso de alguna institución del Estado mexicano para efectos de empezar a sentar las primeras bases formales de lo que podría ser el inicio de mecanismos de coordinación entre los sistemas de justicia, porque pues es México, hay muchísima población indígena y eso como a nivel nación o a nivel Estado mexicano, pero a nivel como local hay una serie también de particularidades que nos colocan en una situación también de estar pensando en tener que platicar con la otra jurisdicción y por lo menos hace un momento decía yo que por lo menos en Oaxaca el Poder Judicial emitió un protocolo de coordinación para las distintas jurisdicciones, pero pues ha sido, creo yo, que un poco ausente la presencia de las comunidades indígenas, de las autoridades indígenas. Y entonces creo yo que habría que estar avanzando en esos esfuerzos para establecer los mecanismos de coordinación. Ha habido, el CPDEC ya más o menos, yo creo que hace como 10 años, por lo menos, ha desplegado esfuerzos para hacer una actividad reuniones de trabajo con autoridades indígenas y autoridades de la jurisdicción ordinaria, a través de lo que llamamos nosotros diálogo entre justicias, y que este diálogo entre justicias ya la Corte lo ha institucionalizado y han estado llevando a cabo distintos espacios de análisis y reflexión, pero me parece que tendría ahora más bien que estarse pensando
que queremos, o más bien que nosotros vemos la necesidad de un diálogo, pero ahora más bien para establecer mecanismos de coordinación. Y esto, para que esto ocurra, pues de entrada hay que estar reconociendo que hay una jurisdicción que está siendo eficaz, que está resolviendo problemas, que está no saturando la jurisdicción ordinaria, que permite cierta gobernabilidad en las comunidades indígenas, que da atención. Entonces, hay que estar viendo las bondades de la jurisdicción indígena, y a partir de eso creo yo que podríamos establecer algunas bases mínimas de coordinación. Aunque está pendiente ahí como la cuestión legislativa, la verdad es de que creo yo que a veces eso no siempre es la salida, porque los mecanismos legales se construyen desde quien piensa que así tiene que ser, y lo que nosotros pensamos es que tendría eso que partir desde las necesidades de las propias comunidades. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Pues quiero agradecer profundamente a todos los panelistas por la generosidad de sus reflexiones, por el conocimiento que nos compartieron y bueno, sobre todo por todo el trabajo que realizan todos los días en territorio, en instituciones, en comunidades. Pues esta conversatorio, como comentábamos al principio, lo que quiere ser es un punto de partida para nuevas articulaciones, para nuevas alianzas, para otras acciones más concretas que como bien mencionaban, pues parten desde el reconocimiento, ¿no? Y creo que justo estos espacios de encuentro son lo que nos pueden ayudar a fomentar. Y bueno, también este conversatorio refleja el espíritu de agentes de cambio, en donde se busca construir soluciones desde lo local, desde este diálogo entre sistemas, el respeto a la diversidad jurídica, cultural y bueno, colocando en el centro el derecho de las personas en este proyecto en particular de mujeres y niñas. Entonces, pues de verdad, muchísimas gracias por ser parte de ese proceso. También a quienes nos están acompañando, que lo van a ver y que sepan que también va a estar en nuestro YouTube de UNODC. Y bueno, también les invitamos a que nos acompañen al tercer y último conversatorio de este ciclo, que se va a llevar a cabo el 26 de marzo y se titulará Investigación y Persecución del Delito con Perspectiva Intercultural. Vamos a estar publicando por ahí la información y también se las haremos llegar. Y nada, muchísimas gracias y que tengan muy buen día.